mañana, 200.000 personas más. Para 2050, 2.500 millones de personas más, 95% de las cuales nacerán en países en desarrollo. Todos ellos, todos nosotros, dependemos de la agricultura para nuestros alimentos. Hoy en día, la desnutrición mata a 750.000 personas al mes. Es como si Ámsterdam desapareciera cada mes. La respuesta, los agricultores deben producir más alimentos. Pero eso es un reto. ¿Por qué? La urbanización. Las personas se mudan de los campos a las ciudades. De hoy al año 2050, China tendrá 500 millones de habitantes más en la ciudad. Esto significa que habrá menos agricultores y más compradores en los supermercados. En 1960, cada agricultor en los Estados Unidos alimentó a 26 personas. Este año, cada agricultor alimentará a 155 personas, cifra 6 veces mayor. La alarmante limitación de los recursos naturales se suma al reto. El mundo tiene 50% menos de tierra cultivable per cápita. Los alimentos y los cultivos utilizados para producir energía están compitiendo por los mismos recursos. El clima está cambiando y hay menos cantidad de agua disponible para la agricultura. Para alimentar al mundo durante los próximos 40 años, los agricultores deben producir la misma cantidad de alimentos que se ha producido en toda la tierra durante los últimos 10.000 años. Los agricultores deben superar condiciones climáticas extremas, compleja tecnología y desafíos de financiación. El resultado, la crisis alimentaria ya está aquí. Desde el año 2000, los precios de los alimentos se han duplicado. Para responder al desafío, los agricultores deben producir más con menos. Al mismo tiempo, luchar contra 10.000 tipos de insectos, 30.000 tipos de malezas y 100.000 tipos de hongos. Los productos para la protección de los cultivos son fundamentales. Al igual que las personas, los cultivos se benefician de los tratamientos de protección, que pueden incrementar la producción de alimentos en un 100% y la producción de algodón en un 200%. Como ustedes vieron en el video, nosotros vamos a enfrentar una crisis alimentaria. No tan solamente mi país, también todo el mundo entero. La crisis alimentaria, aquí yo tengo unos datos, ¿verdad?, dados por la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas que tiene que ver con la agricultura y la alimentación. El crecimiento poblacional va a ser un factor bien determinante en la crisis alimentaria, porque se espera que para el 2050 nosotros alcancemos 9.000 millones de personas. Y como bien ustedes vieron en el video, que hay menos agricultores cada día. O sea, antes en los Estados Unidos un agricultor alimentaba a 60 personas. Ahora un agricultor tiene que alimentar a 150, casi el triple de las personas, ¿verdad?, que alimentaba antes. Esto es una cosa pues que va a chocar bien grande en lo que es la crisis alimentaria. También tenemos menos disponibilidad de terrenos fértiles. Como bien vieron en el video, el 50%, lo que tenemos ahora en el mundo entero, el 50% de terreno disponible. Eso también es un factor bien determinante en la crisis alimentaria. Daños al medio ambiente. Ustedes saben que lo que se llama la agricultura tradicional, que se utilizan pesticidas, fungicidas, pues están contaminando ríos, están dañando el terreno, están desmejorando el terreno. Y eso también es un factor que si no lo cambiamos, si no hacemos algo desde ahora, vamos a llegar en el 2050 a una crisis de hambruna. Técnicas de cultivos inadecuados, que es lo que acabo de decir, utilizando los pesticidas, dañando la tierra. Ustedes saben que en la agricultura tradicional tienden a arar la tierra, ¿verdad? Cuando uno ara la tierra, también uno está sacando de ahí bacterias beneficiosas que ayudan a la descomposición orgánica. Por eso es que tienen que utilizar tantas cosas, tantos químicos y tantas cosas, porque rompen lo que es el ciclo natural. Semillas transgénicas. Eso es, nosotros tenemos una guerra contra las semillas transgénicas en Puerto Rico. Eso es una guerra que tenemos contra Monsanto y todos los que producen semillas transgénicas. Pero la semilla transgénica, tras que trata de sustituir la semilla natural, pues también la forma en que las elaboran causa daños al medio ambiente. El calentamiento global. Ustedes vieron que están habiendo más sequía.
Pues el calentamiento global es algo que lo causamos nosotros, porque el calentamiento global, con los hidrocarburos que nosotros estamos liberando a la atmósfera, estamos creando el efecto invernadero. ¿Cómo funciona esto? Entra la radiación solar a la Tierra. Se supone que la Tierra entre a la radiación solar, choque los casquetes polares y salga, calentando hasta 15 grados, que es lo que nosotros necesitamos para tener una temperatura agradable en el mundo. Pero no sucede eso. El rayo entra, pero se queda, calentando más la Tierra. Esto va a hacer que si seguimos de esa manera, se van a derretir los casquetes polares. Al derretirse, vamos a tener más agua y muchas áreas ahora, que son islas, por ejemplo, van a quedar debajo del agua. Esos son los efectos que vamos a tener que van a afectar a la crisis alimentaria, porque no vamos a poder producir normalmente todos los productos que tenemos que producir. Ok, yo voy a hablar de la crisis alimentaria en mi país, porque la presentación pues se hizo para mi país y voy a hablar sobre el efecto en mi país, que es lo mejor que yo conozco, porque en realidad yo no conozco cómo puede afectar la crisis alimentaria a Colombia. Sé que Colombia es un país productor, sé que Colombia pues es un país que tiene mucha biodiversidad, pero vamos a hablar del mío, que el mío no tiene nada. Ok, en Puerto Rico no tenemos soberanía alimentaria. Yo creo que sí Colombia y Latinoamérica tienen soberanía alimentaria, porque yo creo que en una crisis alimentaria ustedes producen lo suficiente para alimentar a toda la población de Colombia. ¿Es cierto o no es cierto? No me equivoco. Yo creo que ustedes me corrían porque ustedes sí conocen a Colombia. Ustedes son como 80 millones de habitantes. 40 millones. Ok, entonces con el espacio que ustedes tienen en territorio, con los cultivos que ustedes tienen, ustedes podrían tener soberanía alimentaria. O sea que ustedes podrían, un ejemplo, ustedes dejarían de vender los productos al mundo y los consumirían ustedes. ¿Qué es lo que va a suceder? Porque la crisis alimentaria va a suceder que los países productores, por ejemplo, nosotros compramos mucho de aquí, compramos República Dominicana, pues yo creo que esos países van a dejar esa comida para su población, porque van a tratar de proteger su población y nosotros estamos importando el 85% de lo que nosotros consumimos. O sea, según la FAO, ¿verdad?, que es la organización de las Naciones Unidas que tiene que ver con la agricultura, y nosotros necesitaríamos 1 millón de cuerdas disponibles. Nosotros le llamamos cuerdas, o sea, yo no sé cómo le llamen aquí, porque ustedes... Pero nosotros le llamamos cuerda. Una cuerda son 3.932 metros. Eso es una cuerda. Una hectárea creo que son como 2 cuerdas y media o algo así. Ok, pues anyway. Pues nosotros necesitamos 1 millón de cuerdas, pero Puerto Rico no tiene 1 millón de cuerdas. Apenas tiene 500.000 disponibles porque nosotros hemos sembrado todo en cemento y bloques y avenidas y carreteras. Tras que no producimos nada, tras que todo lo tenemos que traer de afuera, pues tampoco tenemos la cantidad de terreno disponible. Pues en Puerto Rico los planificadores pues están tratando de implementar la agricultura urbana. En la agricultura urbana pues nosotros vamos a coger esos edificios vacíos, los techos de las casas y vamos a hacer lo que se llama organopónico. Vamos a hacer producción sin tierra, vamos a ponerlo así. Y la acuaponía y la hidroponía que el joven quiere hacer el proyecto pues se ajusta mucho a ese tipo de agricultura. Pues nosotros estamos obligados a eso para poder compensar lo que nos falta. Entonces se están haciendo proyectos urbanos. Allí es bien famoso el proyecto urbano y ustedes, no sé, todo el mundo lo sabe en el mundo que nosotros estamos en una crisis económica brutal. El país está por cerrar el gobierno. Esa crisis económica también ha hecho que la gente se reinvente. Ahora en Puerto Rico reinventarse es una modalidad. Entonces tú te reinventas, la gente está creando pequeñas microempresas y la acuaponía también se está utilizando para esas microempresas. Pues se están produciendo productos más frescos, hechos en el país y ha tenido auge porque la gente le está respondiendo al consumo de ese tipo de productos. Así que también la acuaponía, pues en la reinvención que nosotros estamos haciendo para poder salir adelante, porque no crean que porque Puerto Rico es parte o es una posesión, una colonia de Estados Unidos, estamos bien. Estados Unidos no quiere invertir un centavo en Puerto Rico está por cerrar el gobierno, ahora nos van a aplicar una junta fiscal que ellos van a abrir los Estados Unidos a gobernar el país. Nosotros teníamos una pequeña autonomía, y le estoy diciendo esto para que vean cómo la crisis todavía a nosotros nos da un impacto más fuerte. Están haciendo una junta fiscal, como le llaman ellos, donde el gobierno norteamericano va a gobernar a Puerto Rico, el gobernador de Puerto Rico, todos nuestros legisladores, que aquí le llaman congresistas y senado, no va a tener ninguna autonomía. Entonces vamos a estar gobernados por otro país. Y eso también
porque los Estados Unidos va a venir la Junta, pero no es para ayudar a Puerto Rico a echar para adelante, sino para que nosotros le paguemos a los bonistas, que le debemos más de 76 mil millones, algo así, no sé ni cuánto, de dinero. O sea que estamos embrollados hasta acá, como decimos nosotros. Ok, entonces, dándole esa idea de la crisis alimentaria, ahora vamos a hablar de qué es la acuaponía. Pues la acuaponía es la combinación de la acuicultura y la hidroponía recirculante más práctica agroecológica dentro de un sistema tradicional. Un sistema tradicional de acuaponía es diferente a mi acuaponía. ¿Y por qué son diferentes? Porque los sistemas tradicionales tienen una deficiencia la acuaponía, que es de hierro, potasio y calcio. En la acuaponía agroecológica, nosotros lo que estamos haciendo es que nosotros estamos fabricando una comida para los peces que tiene mucho más calcio, potasio y hierro, para que cuando el pez consuma esa comida, pues ¿qué pasa cuando nosotros consumimos más mineral que lo que necesitamos? El cuerpo pues absorbe lo que necesita y lo demás lo vamos a desechar. Pues cuando el pez desecha eso va a un sistema de filtración biológica que ahorita voy a explicar con lujo de detalle cómo funciona, y se lo pasa a las plantas. Y así nosotros hacemos un equilibrio en la deficiencia de la acuaponía tradicional. ¿Ok? Porque nosotros, pues como agroecologistas, pues implementamos eso. Ok, este es el ciclo acuapónico. ¿Cómo funciona un ciclo acuapónico en todas las acuaponías? La mía y en la que es tradicional. Pues, como ustedes están viendo aquí, déjame ver si el marcador lo ven. Déjame ver. No, aquí no lo tengo, pero hay una parte que dice peces y materia orgánica. Nosotros estamos utilizando unos estanques donde nosotros estamos utilizando una cantidad de peces. Esos peces van a darnos unos desechos. Pueden ser heces o excrementos, pueden ser la orina y la respiración. Esos son los desechos que nosotros vamos a utilizar. El pez por lo general va a desechar amonio y ese amonio también se convierte en nitrito. Eso es totalmente tóxico para el pez. Por eso es que en los proyectos acuáticos o piscícolas en todos los países, inclusive Colombia, que aquí hay muchos en Villavicencio, pues ellos tienen que cambiar el 50% del agua diario, por llenar el agua y para sacar esos desechos, porque si el pez lo dejan produciendo desecho y desecho, esos tóxicos, esas toxinas lo van a envenenar y va a bajar su sistema inmunológico. Y cuando baja su sistema inmunológico están ellos libres para los patógenos oportunistas. Inclusive los peces tienen algunos patógenos que viven dentro de su sistema intestinal, pero que no se desarrollan a menos que el sistema inmunológico se baje. ¿Ok? Entonces, en la acuacultura tradicional, pues tienen que hacer esos recambios de agua. Imagínense ustedes, si yo tengo una charca de 10,000 galones, para decir algo, y tengo que desechar 5,000 diarios. Tengo que tener una cantidad de suplido de agua monstruosa. Pero no tan solo eso, que ¿qué pasa con el agua que yo desecho? Va a un río, va a los riegos y va a contaminar con amonio y nitrito todo el litoral que vaya. Pero nosotros lo que hacemos es que lo pasamos a un filtro biológico. Nosotros preparamos un filtro biológico. En los sistemas comerciales, el filtro biológico, que más adelante lo voy a explicar, tiene lo que se llama un aclarador, que es un suspensor de sólido, y tiene un filtro con bacterias. En ese filtro biológico existen dos tipos de bacterias nitrificantes. Está la nitromosa, que es la primera que actúa, y la nitrobacter. Ellas lo que hacen es que convierten eso, la primera lo convierte de amonio a nitrito y la segunda lo convierte a nitrato. Luego, todos esos alimentos pasan a la planta, a un banco de plantas. Tenemos un banco de plantas donde del filtro biológico pasamos al banco de plantas y las plantas consumen todo el nutriente. ¿Y qué pasa? Que devuelven el agua limpia de nuevo al filtro biológico, al tanque de los peces, limpiándole el agua a los peces. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí hay una relación simbiótica entre tres elementos, entre plantas, bacterias y peces. Es un ecosistema artificial bien parecido a lo que pasa en la naturaleza. Entonces ellos, los tres, se ayudan mutuamente porque las bacterias necesitan tanto para desarrollarse como para mantenerse los desechos metabólicos del pez. Y las plantas necesitan el nutriente que producen las bacterias y el pez necesita las plantas ¿para qué? Para que le limpie el agua y no haber esos recambios. O sea que nosotros pues contribuimos a mejorar el medio ambiente porque no vamos a tirar todos esos tóxicos al medio ambiente y a la misma vez los utilizamos para crear abono.
Ok, aquí más o menos hay un diagrama de cómo funciona, que fue lo mismo que expliqué, así que lo voy a pasar. Ok, entonces nos preguntamos, ¿verdad? Porque la acuaponía no es tan sencillo como yo venir y decir, bueno, yo voy a buscar un estanque, lo voy a poner aquí, voy a poner este tanque aquí de filtro y esta otra cosa, y voy entonces a hacer un sistema acuapónico. Y ya eché los peces y puse un sistema hidropónico y ya soy acuaponista. No, eso no es tan sencillo como eso. Se requiere un adiestramiento para poder implementar un sistema acuapónico. Yo tuve la experiencia de un muchacho que tiene una tienda que vende productos hidropónicos y vio un video en YouTube y rápido construyó algo. Construyó un sistema de torre, que es el más sencillo que se hace, que es a base de un medio, que ahorita voy a explicar bien sobre eso. Y un día yo fui por allí a comprar un material que yo necesitaba, me dice, profesor Solano, yo hice un sistema acuapónico, los peces se me murieron. Digo, ¿de verdad que se te murieron? Y entonces me dice, sí, se me murieron los peces. Y yo, ¿y qué tú hiciste? Ah, bueno, yo monté como lo vi en YouTube, eché un montón de peces y puse plantas y ya. O sea, que no inició el sistema ni siquiera. O sea, que él metió todos los peces sin haber creado las bacterias primero. Y al no crear las bacterias, ¿qué es lo que va a pasar? Que el amonio que ellos estaban generando era tan alto que les afectó. Aparte de eso, se requiere un pH específico, un pH especial, que lo voy a explicar más adelante. Y él no hizo nada de eso y se le murieron todos los peces. Pero entonces, ¿qué se requiere? Se requiere agua adecuada o agua de calidad adecuada. ¿Qué quiero decir con esto? El agua no puede tener cloro. Como otro estudiante mío que fue a llenar uno de los tanques y le metió una manguera directo de la llave. Y después me dijo, ay, profesor, si se me murieron los peces, los encontré flotando. Y seguro le metiste cloro. Los tuviste que haber matado. Pues el agua tiene que estar, primeramente tiene que tener un pH de 7. Porque en el pH de 7, tanto las bacterias como los peces, como las plantas, pueden trabajar mejor. A un pH neutro, las plantas pueden absorber mejor los alimentos. A un pH 7, las bacterias se mantienen. Y a un pH 7, la amonia no es nociva, aunque tengas una cantidad de amonia. Ahora, si el pH es alcalino o el pH es ácido, el amonio es 500 veces más tóxico. ¿Ok? También se necesita una luz apropiada y una temperatura apropiada. Por ejemplo, yo utilizo tilapia. Aquí se podrían utilizar peces autónomos de aquí. Pero cuando yo utilizo tilapia, pues yo necesito una temperatura bastante templada o alta en temperatura, de 24 a 32 grados centígrados por ahí. La luz apropiada, nosotros la acuaponía la hacemos en invernadero, o sea, invernadero o ombráculos, como le llaman en la hidroponía. Porque nosotros no podemos permitir que el agua de la lluvia entre al sistema. Porque ¿qué pasa cuando el agua de la lluvia entra al sistema? Que puede ser muy ácida o puede ser alcalina y me va a cambiar el pH. Así que esa agua no puede entrar allí. Y además de eso controlamos la luz solar, porque nosotros no lo que necesitamos es luz para hacer la fotosíntesis. O sea, no necesitamos intensidad de calor o de radiación, porque eso nos puede afectar a las plantas. Alimentación apropiada. Pues los peces necesitan una alimentación apropiada. Los peces tienen que tener, cuando son adultos, que es lo que se usan, que son peces de 400 gramos, de 8 meses más o menos de edad, los peces necesitan tener una alimentación que por lo menos tengan de un 25 a un 30% de proteína para mantenerse. Si tiene menos nivel proteínico, pues el pez se va a afectar su sistema inmunológico. Así que uno tiene que saber qué cantidad de alimento darle al pez por edad. Porque nosotros en la acuaponía agroecológica producimos desde el alevín hasta que llega al adulto para poder reemplazar. Porque la acuaponía, los peces tú los puedes usar más o menos por 2 años, que es que ellos tienen la capacidad de excrementar lo que necesitamos y todo ese tipo de cosas. Pues a los 2 años, como lo tenemos que cambiar, pues nosotros creamos los alevines. Cuando ese pez tiene 1 año y 2 meses, sabemos que faltan 8 meses para cumplir los 2, pues empezamos a parear para tener el alevín, porque cuando el alevín tenga 8 meses, que es adulto, pues sacamos los que son viejos y ponemos eso. Y así no tenemos que estar comprando un montón de peces. Oxígeno disuelto. Es bien importante las proporciones de oxígeno disuelto. Debe ser de 5 a 12 ppm, partes por millón, más o menos. Viene una maquinaria para medirlo, pero nosotros lo que hacemos es que inyectamos más oxígeno de lo que necesitan los peces por galonaje para ir a la segura. Esos son más o menos los requerimientos que necesitaría un sistema acuapónico. Ahora, ¿qué producto, qué nosotros vamos a recibir a cambio cuando tenemos todo eso? Pues vamos a recibir pescado, podemos tener pescado también a la hora de cambiarlo para consumirlo. Desechos metabólicos. Estos desechos metabólicos
son materias orgánicas que nos producen esos minerales que aparecen ahí, ¿verdad? Que los tengo por las letras. También alimento no consumido. En el alimento no consumido, o sea, el que no consume, que también se va al filtro bacteriano, pues también ahí estamos produciendo proteínas y microelementos también. Y estamos produciendo también en los aclaradores de dióxido de carbono. Porque es que nosotros utilizamos, hay otras bacterias también, porque en el aclarador donde vamos a recoger todo, suspender todo el sólido que sale de ahí como se crean bacterias anaeróbicas, o sea que no necesitan oxigenación. Y esas bacterias nos producen CO2 porque en la composición de la amonia nosotros necesitamos amonia y CO2, también para las bacterias nitrificantes para poder hacer el proceso de mineralización, o sea, convertir el tóxico en un alimento. Seguimos. Ok, miren qué interesante la acuaponía. Esto no me lo inventé yo. Esto sale a base de un estudio de la Universidad de San Croix de Islas Vírgenes de 30 años de estudio. Todo lo que yo estoy presentando aquí, esto no lo inventé yo. Ok, el sistema acuapónico cuando madura, el sistema acuapónico cuando inicia como en 15 días, que empiezan a iniciar las bacterias, pero cuando madura, que a los 6 meses madura, tiene todos estos elementos, tiene los 16 elementos esenciales para vivir las plantas. Y 3 de ellos están en el agua, que son el carbono, el dióxido de carbono y el oxígeno, ¿no? Entonces también tiene, en esos 16 elementos, tiene 6 macronutrientes, ¿verdad? Que los 6 macronutrientes surgen de los desechos metabólicos, que son nitrógeno, potasio, calcio, que ahí lo produce, pero a unas pequeñas cantidades de los tradicionales. Por eso nosotros tratamos de aumentar la cantidad para que excremente el PEP, para poder hacer el equilibrio en que sea lo suficiente. Magnesio y también 7 micronutrientes que son procesados por la transformación orgánica. O sea, ya estos son los que van transformando el proceso. Que hay cloro, hierro, que también se produce poco, que lo tenemos que añadirle el alimento del pez. Cobre y los demás que están viendo ahí. Estos son fotos de mi sistema. Esto es un sistema, un filtro biológico, pero un filtro biológico que yo digo que es prehistórico, porque ya nosotros estamos trabajando con un filtro biológico de triple etapa. Ok, entonces seguimos. Ok, hay algo bien importante, que el desarrollo saludable y fuerte de las plantas tiene que ver con el desarrollo del ambiente en sus raíces. Ok, estos compuestos también que hablé, que ustedes vieron antes, pues desarrollan otras cosas que las raíces necesitan. O sea, desarrolla, por ejemplo, para no abundar mucho en esto y poder pasar a lo más importante, vitaminas, antibióticos también se producen. Porque usted sabe que el sistema acuapónico en el filtro biológico se desarrollan probióticos. Y esos probióticos ayudan, el probiótico es bien importante porque el probiótico ayuda a que las plantas y los peces se enfermen menos. Porque el probiótico pues produce unos tipos de antibióticos o de sustancias antibióticas que son las que aparecen ahí, que evita que tanto plantas como peces se enfermen menos. Aunque la tilapia que estamos utilizando son bastante resistentes a las enfermedades, pero los probióticos nos ayudan mucho. Usted sabe que ahora se están integrando los probióticos en los yogur y eso para ayudarnos en el sistema intestinal. Pues nosotros en ese sistema también producimos probióticos. Y cuando nos vamos a producir a base de bioflux, pues aumentamos la cantidad de probióticos para entonces convertir el excremento de los camarones, que es donde más lo usamos, en alimento para ellos mismos. Y después de eso no voy a abundar mucho porque eso no es el tema de hoy. Ok, ¿qué ventaja tiene la acuaponía, verdad? La acuaponía pues tiene ciertas ventajas. Primeramente, es un sistema integrado. Primeramente, la acuaponía es un sistema integrado que aprovecha los desechos de los peces para convertirlo en abono, para utilizarlo en vez de dañar el medio ambiente. Elimina los contaminantes del medio ambiente, como bien dije. Elimina el costo de los insumos hidropónicos. Los que practican hidroponía, yo también estoy certificado en hidroponía y conozco algo de hidroponía, pero no la practiqué a fondo y me decidí por la acuaponía porque la acuaponía, la hidroponía, tú tienes que utilizar sales y estar haciendo mezcla y son bastante caras. Y eso hace que trabajar en hidropónico sea más costoso. Y mayormente en Puerto Rico, que si hay una crisis que cierren y no venga nadie afuera, ya ahí la hidroponía no sirve.
Se cayó porque no tenemos de lo que dependemos. El sistema acuapónico pues no depende de nada porque todo tú lo creas en los propios insumos de tu finca, tú vas a crear todo. Pues nosotros sembramos la comida de los peces, nosotros producimos nuestros propios alevines, nosotros producimos nuestros insecticidas biológicos, utilizamos controles biológicos también, que voy a explicar ahorita sobre eso, y todo lo producimos, o sea que producimos todos los insumos. Economiza el costo de instalación. En el sistema hidropónico, pues mayormente la gente compra todo, nosotros pues en el sistema acuapónico construimos todo de material hasta reciclable. Requiere mucho menos terreno para producir individualmente. O sea, lo que se produce en tierra, que tú necesitas una cantidad grande para producir en tierra, tú lo minimizas tanto en la hidroponía como también en la acuaponía, porque la hidroponía también minimiza los espacios. Esto es un ejemplo de la Universidad de San Croix. En la Universidad de San Croix, en el sistema acuapónico que ellos tienen allí, están produciendo 5.000 kilos de tilapia en solamente 29.2 metros cuadrados de espacio, ¿verdad? Esto significa en tilapia 1.712 toneladas métricas por hectárea. La producción normal de esto sería 8.000 kilogramos por hectárea, según Popper, ¿verdad? Popperman en el 1995, un estudio que hizo. Además, la Universidad de San Croix produce, utilizando el mismo sistema y la misma agua, 70.000 cabezas de lechuga en un espacio solamente, las mesas cultivadoras que ellos tienen, que ocupa un espacio de 232 metros cuadrados. Esto significa 3 millones de cabezas por hectárea al año. Ellos lo están haciendo al aire libre, no sé cómo, porque parece ser que el agua de ellos es neutra. Y lo están haciendo en un espacio de 500 metros, en un octavo de acre. Mire todo lo que ellos producen en octavo de acre. Cuando en tierra, pues se necesitaría más. ¿Y por qué sucede esto? ¿Verdad? Eso es un detalle bien interesante. Y sucede porque como nosotros estamos produciendo constantemente todos los nutrientes en un sistema recirculante, las plantas no compiten por alimento. En la tierra las plantas compiten por alimento. En la tierra el alimento tiene un límite que se acaba. Cuando se acaba, pues ¿qué hacen la gente? Rotación de cultivo. Cambian para... Si tienen varios elementos, pues cambian para otros productos que utilicen otros elementos que están existentes ahí. Pero en la acuaponía, como tenemos los 16 elementos y está todo el tiempo rotando un sistema recirculante, pues las plantas no compiten por alimentos porque siempre lo tienen disponible, lo tienen en abundancia. Y por eso es que podemos trabajar en espacios más pequeños que en la agricultura tradicional. Estos son estudios hechos por la Universidad de San Croix. Todos los datos que estoy trayendo son de la Universidad de San Croix, que lo ha estudiado por 30 años. Que fue también donde yo empecé con la acuaponía. Ok, miren esto. En la acuaponía se pueden utilizar 3 sistemas, igual que también en la hidroponía. Está el sistema de inundación y drenaje. Está el sistema de raíz flotante y el sistema de NFT. ¿Sabes que son los famosos tubos estos que se utilizan mucho por ahí? Yo les voy a presentar ahora un video que les va a explicar, les va a enseñar cómo funciona un sistema, cómo funcionan todos estos sistemas. Es un video del que yo tengo allá en Puerto Rico. Aquí van a ver un ejemplo de todos los sistemas. Ok, aquí salimos bien ahora. Tenemos audio, debemos tener el audio aquí. Hola, mi nombre es Mario Solano, vuelvo de nuevo para hablarles de acuaponía aquí en Bayamón, Puerto Rico. Les quiero presentar el laboratorio donde estamos dando el curso de acuaponía permacultural urbana para un ambiente tropical. Aquí les quiero presentar este sistema de drenaje e inundación donde estamos sembrando calabazas y pepinos. Tenemos aquí los peces, ¿verdad? Como lo pueden ver, son peces hembras. Aquí tenemos ya un pepinillo, ¿verdad? Tenemos un pepinillo aquí que se los voy a mostrar que está ya creciendo, será muchísimo más grande que esto en este sistema. También por acá tenemos otro modelo del sistema de drenaje e inundación, donde tenemos maíz sembrado, que pronto estará grande. Estamos sembrando, como pueden ver, en grava, ven, en piedra. Este sistema se interconecta con estas otras 4 mesas, donde tenemos ajíes dulces, pimiento, más pepinillos. Por este otro lado vemos el tanque de alimentación con todos los pececitos que son también tilapia roja. Tenemos aquí un consejo para los que tengan peceras y quieran aprovechar sus peceras. Aquí tenemos unos alevines, ¿verdad? Productos creados acá por nosotros mismos, donde tenemos acá un sistema de drenaje e inundación con varias plantas
que están limpiando el agua de los pececitos y a la misma vez estamos creando comida con el mismo excremento de los pececitos y aquí nos evitamos lo de limpiar la pecera y demás. Por acá vamos a pasar al modelo del sistema comercial. Aquellos que tengan idea de abrir un negocio, pues pueden hacer un sistema de NFT. Miren los peces aquí en el sistema. Y de aquí esto funciona de la siguiente manera. Este tanque de peces, el excremento baja por este tubo que está aquí, sube al aclarador. Esto es un aclarador que baja lo más pesado, el excremento más pesado abajo y empieza a hacer la mezcla arriba. Y luego pasa a este filtro aireado donde nosotros estamos creando las bacterias aeróbicas. Con este sistema estamos alimentando estos bancos, este es un banco de NFT de tomates, el cual se va a enredar por aquí, son tomates de enredadera. Miren qué bellas están las plantas con el sistema. Luego seguimos, lo estamos interconectando con un sistema de raíz flotante. Aquí tenemos diferentes tipos, tenemos aquí este repollo, miren qué cosa bella, tenemos este tipo de lechuga, tenemos algunas plantas aromáticas también, lechuga romana, miren qué bien se da. Y hasta fresas, estos son fresas, ¿verdad? Que estamos intentando con las fresas y este es el sistema de drenaje inundación. Aquí les voy a mostrar que tenemos, este es el curso con más de 500 páginas de información sobre acuaponía tropical, permacultural, el cual ustedes pueden tener la oportunidad de tomar. Vamos a estar dando las clases próximamente del día 19 de febrero de 6 a 10 de la noche y el 21 de 6 a 10 de la noche. Con esto los dejo y hasta la próxima, hasta el próximo video. Ok, ustedes vieron aquel carpetón, pues mira, se redució esto. Esto es un manual que yo escribí. Esto es un manual, es una copia que me mandaron de prueba, porque yo vi que tenía unos errores y yo lo mandé a arreglar. Pero anyway, se los voy a pasar para que más o menos vean el manual. Este es el manual del curso de acuaponía agroecológica que vamos a ofrecer. Vamos a empezarlo por el caballero, siguen pasando. Yo tengo dos manuales escritos. Tengo uno de camarones en crianza en bioflux y tengo ese, que es el de acuaponía agroecológica comercial. Ok, pues ya más o menos vieron los tres sistemas que yo los tengo integrados, porque eso es como un laboratorio que yo tengo para que todo el mundo pueda ver cada uno de ellos mientras estamos haciendo la práctica. Pero ahora los voy a explicar con lujo de detalle. Ok. Tenemos el sistema de inundación y drenaje. ¿Vieron las matitas cuando en el video mío cómo estaban las matitas de maíz? Ahora mírenla ahí cómo están las matitas de maíz. Esas son las mismas matitas. ¿Vieron el crecimiento que ha tenido las matitas de maíz? Lo grande que se pusieron las matitas de maíz en el sistema. Y ahí estamos sembrando en grava. Eso es piedra de construcción. Lo único que la piedra de construcción sirve para dos cosas en este sistema de drenaje e inundación. Sirve para alojar las bacterias, la piedra, porque tiene porosidad y ahí las bacterias se van a desarrollar. Y sirve para sostener de sostén como medio a la planta. Porque todos los nutrientes se los estamos dando como en forma líquida. Porque como vieron en el video, los nutrientes están entrando en forma líquida. Entonces, esto tiene que tener un efecto para oxigenarse, porque ustedes saben que las plantas necesitan oxígeno en las raíces y también las bacterias. Pues en este sistema de drenaje e inundación lo que se hace es que se llena y se vacía la mesa cultivadora para con el llenar y vaciar el creando oxígeno. Y ella tiene que de cada 5 minutos llenar y vaciar completa para poder crear el oxígeno suficiente para mantener las plantas. Pero aparte de eso, ustedes saben que como nosotros, en este sistema no existe, no hay filtro, no hay aclarador ni hay otro filtro biológico más que el propio medio. Por el medio le va a caer todo el sólido va a caer en el medio. Entonces eso crea un problema que se va a ensuciar, se puede ensuciar el medio. Pero ¿qué nosotros hacemos? Nosotros introducimos ahí lombrices californianas. Las lombrices californianas, ¿qué hacen? Que se comen todo el excremento, el sólido del pez y lo convierten en humus y exiliado, fortaleciendo más el sistema con otros nutrientes. Pero que también las lombrices pues, necesitan cierta oxigenación y el subir y bajar, el llenar y vaciar lo hacen. Ahora yo les voy a demostrar cómo sucede eso con otro video. Cómo es que hace el efecto. El efecto lo hace que eso tiene un sifón que por propiedades físicas funciona. Y lo van a ver ahora en el video que voy a ver. Ok, como ustedes pueden ver, hay una bomba sumergible que va a recoger todo el desecho del pez y lo va a tirar sobre el medio. Pero a la misma vez hay un sifón, ¿verdad? Que déjame ver si aquí lo puedo marcar. Si ustedes ven el apuntador, ¿verdad? Esto es el sifón que por un proceso él llena y crea un vacío y con el vacío puede absorber todo el agua para vaciar.
Entonces el vacío se rompe porque el sifón introduce aire, rompe el vacío, entonces vuelve a llenar. Y ahí se hace el efecto sin ningún motor de vaciar y llenar constantemente para poder oxigenar tanto las bacterias como las raíces de las plantas, como también a las lombrices. Porque en estos sistemas es bien importante utilizar lombrices. Las lombrices nos ayudan, nos eliminan los sólidos y nos dan otros nutrientes. Ok, también existe, esas plantas que ustedes ven ahí son cosechadas por mí, porque todas las fotos que tengo aquí son de mi laboratorio. El sistema de raíz flotante, vamos a imaginarnos, para hacerlo más sencillo, una bandeja, es un cajón. Nosotros tenemos un cajón lleno de agua que viene del filtro biológico con los nutrientes. Ahí tenemos un flotador, que nosotros le llamamos allá, ¿cómo es que llamaban aquí al flotador? Aquí le llaman de otra manera. El panel flotador. Ok, pues nosotros ahí ponemos unas canastas y ahí sembramos las plantas y las raíces quedan metidas dentro del agua. Pero cuando ya nosotros tenemos estos sistemas, tenemos que tener un ventilador para airear. Entonces tenemos manga de aireación, tenemos dentro de esa mesa llena de agua, tenemos manga de aireación para poder airear, para que las raíces no se pudran y no se cree una necrosis en las raíces. Le estamos metiendo todo el tiempo oxígeno disuelto. Esto se usa mayormente de uso comercial y mayormente se pueden sembrar algunas plantas y plantas que tengan hojas, o sea, que sean de hoja. Es lo más que se usa en todo el mundo, usan la raíz flotante porque es lo más que se puede usar y es un sistema que no da problema, prácticamente. No es como los tubos. Mire, yo tuve la experiencia, que lo voy a explicar ahora cuando vaya a los tubos. Ok, este es el sistema de NFT. El sistema de NFT también se puede usar comercialmente, pero es bueno utilizarlo solamente para plantas de hoja. Yo cometí el error, como ustedes lo vieron allí, miren qué grandes crecieron las matas, de sembrar tomate en un tubo de 3 pulgadas. ¿Qué pasa cuando yo sembré tomate en un tubo de 3 pulgadas? Que como una planta permanente, las raíces se extendieron y me taparon el agua y se desbordaba el agua. Entonces tuve que cambiarla al sistema de raíz flotante de los tomates. Porque no es bueno para tomate. El NFT es bueno para lechuga, cilantrillo y cosas así de hoja. En el sistema de NFT, también en la acuaponía se necesita un clarificador, un suspensor de sólido y un filtro biológico también. Ok. Nosotros estamos utilizando en Puerto Rico la tilapia. La tilapia es un pez que es del África y del Medio Oriente, de clima como parecido a lo que nosotros tenemos en el Caribe y fueron introducidos en el Caribe para el 1970. La tilapia tiene una gran ventaja, que acepta cualquier tipo de alimento. La tilapia lo mismo come vegetales que puede comer insectos. También es resistente a las temperaturas, puede resistir temperaturas bastante altas. Y también es resistente a las enfermedades. La tilapia es un pez que es bien resistente a las enfermedades también. Por eso es que se utiliza mucho la tilapia. Así es como nosotros, eso es un ejemplo de los estanques que hacemos con material reciclable. Uno de ellos es una cisterna y otro de ellas es un tanque IBS. Nosotros le ponemos cristales, ustedes saben por qué, porque nosotros necesitamos ver la tilapia. Porque cuando yo veo la tilapia, por el comportamiento de ella dentro de ese acuario, yo sé si ella tiene algún estrés o está sufriendo algún tipo de enfermedad. Puedo verlas visualmente, las enfermedades que se manifiestan a través de la piel. Puedo ver el comportamiento, si tiene un comportamiento errático, puede ser que no está normal, si no comen normalmente. Puedo ver todo eso y así yo puedo estar siempre pendiente de lo que es el control de las enfermedades. Ok, nosotros ofrecemos seminarios, ¿verdad? En los seminarios que ofrecemos para aprender la acuaponía agroecológica, pues nosotros tenemos una metodología. Nosotros lo hacemos a través de presentaciones como las que están viendo ahora, utilizamos videos como los que acaban de ver, tenemos un manual como el que estoy pasando por ahí y hacemos práctica también. Aquí en Colombia nosotros vamos a desarrollar en Silvania, ¿verdad? ¿Qué se llama tu finca? En Silvania vamos a desarrollar un sistema semicomercial de acuaponía en raíz flotante, donde cuando el estudiante vaya a tomar los cursos puede hacer prácticas ahí y puede todo lo que yo explique teóricamente se va a poder visualizar y practicar en ese espacio que vamos a tener allá. Ok, este es el programa que nosotros tenemos en Acuaponía Agroecológica. En Acuaponía Agroecológica se divide en 4 partes. El primero, vamos a hablar de generalidades del cultivo de la tilapia e introducción a principios acuapónicos. Ahí vamos a estudiar el ciclo de la acuaponía, el ciclo bacteriano y los microorganismos beneficiosos. También ahí vamos a estudiar calidad del agua. Cuando yo digo
en la clase de calidad del agua es que vamos a aprender cómo ajustar pH, cómo llevar un registro, un mantenimiento en las aguas y todo ese tipo de cosas. También, referente a la tilapia, vamos a hablar de la alimentación de la tilapia, ¿verdad? Que cuál es la alimentación adecuada y cómo nosotros poder balancear esa alimentación para que no tan solamente sea la tilapia, sino que también las plantas. Porque en la acuacultura se alimenta la tilapia para que el pez crezca, engorde, para venderlo como carne, ¿verdad? Así que yo lo que se preocupa mayormente es del nivel proteínico que tenga para el crecimiento de la tilapia. En la acuaponía nosotros tenemos que velar que también necesitamos nutrir bien las plantas, así que tenemos que implementar una alimentación que pueda generar tanto la nutrición del pez como de la planta. Por eso es que nosotros pues hacemos ciertas pruebas, que eso lo explicamos en el curso, si me pongo a profundizar aquí no termino la presentación que traje hoy. Pero sí nosotros preparamos el alimento y lo formulamos de tal manera que sirve para ambos. También hablamos del sexeo. Es bien importante saber quién es hembra y quién es macho. ¿Y por qué? Porque como la tilapia tiene que consumir una cantidad de alimentos, pues hay una relación bien importante en esto. Miren, una mesa cultivadora de X tamaño, la tilapia tiene que consumir X cantidad de alimento para poder excrementar cierta cantidad de desecho para que las bacterias tengan una cantidad que sea proporcional a la cantidad de plantas que vamos a sembrar ahí. O sea, nosotros tenemos que producir lo suficiente para que todas las plantas queden bien alimentadas. Y eso es por medio de una formulación de ya nosotros lo tenemos en un programa de computadora, que nosotros metemos la cantidad del banco de plantas y nos dice cuántas tilapias, qué peso, porque eso se mide no por cantidad de peces, sino por cantidad de peso de biomasa. Hay una relación entre el peso de biomasa, lo que va a consumir por peso de biomasa y lo que va a excrementar y lo que las bacterias van a procesar. Eso todo es formulación, un poco de una matemática, no es muy complicada, pero eso al ingeniero le encanta y la manejan muy bien. ¿Ok? Pues el ceseo es bien importante. ¿Por qué el ceseo es importante? Porque en el ceseo nosotros vamos a separar los peces. En el estanque tienen que ser solo hembra o solo macho. Porque ¿qué pasa? Que cuando están en el proceso de reproducción, primeramente la hembra incuba los huevos en la boca y está 15 días sin comer por lo menos, o 12 días. Y nosotros necesitamos que el pez coma para que pueda producir la materia prima, ¿verdad? Y el macho, cuando están juntos, el macho está pendiente de aparearse con la hembra y tampoco come. Entonces nosotros necesitamos que ese pez no se distraiga en nada, o sea, que se dedique a comer y excrementar. Eso es todo lo de la función que nosotros queremos que él haga y por eso es que los tenemos que aprender a sexear. Pues nosotros enseñamos a sexearlo. Nosotros enseñamos cómo tú coges un pez y poder identificar qué sexo es para separarlo. Luego nosotros tenemos las hembras guardadas. Cuando queremos producir los alevines, ¿qué hacemos? Que los apareamos un macho por 2 hembras. Esto es un detalle bien interesante porque la hembra, la cantidad de huevos que pone la hembra lo determina la longitud que tiene. Un ejemplo, si una hembra mide 20 centímetros, ¿verdad? Pues eso al cuadrado hace que ella ponga como 400 huevos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que el 5% de esos huevos no van a producirse alevines. Así que nosotros tenemos que restar la cantidad de la mortalidad de los alevines versus a lo que pueda producir por longitud. La longitud determina la cantidad que pone y la cantidad que va a salir lo determina el peso de ella. O sea, si ella pesa, un ejemplo, tanta cantidad, pues tanta cantidad de esos huevos van a producirse los alevines. Así que por eso es que es bien importante lo de la propagación. También nosotros estudiamos los genotipos. Nosotros hablamos del genotipo supermacho, el genotipo TGM y la revisión de sexo, que ya hablé de eso, confecciones de alimentos también, que ya hablé de eso, y el balance perfecto entre plantas y peces, que ya lo expliqué. Pero fíjense una cosa, el supermacho, ¿qué es un supermacho? El supermacho es un pez hecho en laboratorio. Ese pez tiene es YY. ¿Verdad? Usted sabe que nosotros en los cromosomas, los varones somos YY y las hembras son XY, ¿verdad? Si no me equivoco. ¿Cómo? XY. XY son las mujeres. Los hombres. O sea, de eso yo no tengo mucha experiencia. Anyway, lo importante de esto es si es verdad, porque nosotros podemos aportar una Y o podemos aportar una X para nosotros determinar el sexo. Entonces las mujeres son las que son YY. Ok, pues entonces este pez
Este pez tiene 2 cromosomas iguales, el supermacho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que siempre aporta una Y. Yo creo que es YY, el supermacho. O sea, el supermacho siempre aporta una Y. Y siempre ¿qué pasa? Que cuando él se aparea, lo que va a producir son machos nada más. Todo eso en el laboratorio. De esto de genética, pues yo se me había olvidado eso, porque eso no es mi área. Ok, eso en la primera parte. También en la primera parte hablamos de la biometría. La biometría es la relación entre el peso y la longitud del pez para saber cómo lo vamos a alimentar. También hablamos sobre la biometría. Ustedes ven, ese es un banco también de raíz flotante, eso nosotros lo cultivamos allá. En la segunda etapa nosotros hablamos de la sanidad en la piscicultura. Ahí hablamos de sintomatía, diagnóstico de enfermedades, bióticas y abióticas, tratamientos y prevención de enfermedades piscícolas, controles fitosanitarios. Ahí nosotros hablamos de todo este tipo de cosas, porque los peces pueden enfermarse de 2 formas, abiótico o biótica. Las enfermedades bióticas son aquellas que son relacionadas con patógenos oportunistas, y las abióticas son cómo el medio ambiente afecta a que ese pez baje su sistema inmunológico, entonces pueda contraer una enfermedad biótica. De eso hablamos, y no voy a explicar mucho de eso porque eso lo hablamos en profundidad en el taller. En el tercer taller entonces hablamos del proceso agroecológico y permacultural en los cultivos. Ahí nosotros hablamos de cómo nosotros producir nuestras propias semillas. Ahí nosotros hablamos de la propagación orgánica. Ahí nosotros hablamos de la sanidad vegetal. Ahí nosotros, al igual que en los peces, hablamos de las enfermedades bióticas y abióticas de las plantas también. Estrategias ecológicas en el control de enfermedades y plagas. Nosotros en realidad hacemos una estrategia ecológica en el control de la enfermedad y las plagas. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a sembrar un cultivo, ya yo sé qué plagas van a atacarme. O sea, yo sé que si voy a sembrar lechuga, por ejemplo, voy a tener ¿cómo? Babosas, sí, hay babosas por allá. No voy a tener pulgones, arañas rojas, y voy a tener todo ese tipo de cosas. ¿Pero qué pasa? Que nosotros, pues, diseñamos un sistema de control de enfermedades y plagas. ¿Cómo lo hacemos? En 4 etapas. Lo que llamamos el control cultural. En el control cultural nosotros tratamos de que la planta esté lo suficientemente nutrida, porque cuando la planta está lo suficientemente nutrida casi no se enferma. Inclusive crea olores que se convierten, el tomate por ejemplo se convierte en una aromática. Entonces usted sabe que las plantas aromáticas se utilizan en la agricultura ecológica para repeler los insectos. Pero ¿qué pasa con las plantas? ¿Por qué las plantas aromáticas repelen los insectos? Porque el insecto va a buscar en la planta ciertos nutrientes que cuando la planta los consume se convierte aromática. Entonces, ¿qué pasa? Que como el insecto al sentir esos olores, pues ya sabe que esa planta no tiene lo que ellos andan buscando, que son azúcares y aminoácidos la mayor parte de las veces. Y como ya sabe que la planta ha consumido los azúcares y los aminoácidos, pues el insecto dice, pues yo no me voy a perder mi tiempo ahí, se va. Por eso es que en los cultivos nosotros también utilizamos plantas aromáticas. Un ejemplo, ponemos las plantas aromáticas hacia donde va el viento, como decirle hierbabuena y cosas así, y ese aroma se riega encima de los bancos, entonces nos sirve de repelente también para las plagas. Utilizamos los controles biológicos. Yo me imagino que como esto es una universidad de agroecología, creo, ¿verdad? Ustedes pues deben conocer que son controles biológicos, ¿verdad? O sea, y nosotros utilizamos parasitoides y depredadores. Que anyway les voy a dar un videito de ellos ya mismo. Ahí es donde implementamos la entomología en la acuaponía, cuando empezamos a utilizar los controles biológicos, porque nosotros tenemos que conocer quiénes son plagas y quiénes son los insectos beneficiosos, para así no matar a los insectos beneficiosos, sino a las plagas nada más. Y también nosotros construimos adicional sistemas organopónicos, o sea, son mesas con composta que también cogemos los desechos de los peces, lo que se llama el aclarador, y los echamos en la composta también. Y así también sembramos en mesa, en organopónico. Ahora voy a pasar a ese video de los controles biológicos que más o menos nosotros utilizamos. La presencia de plagas en los cultivos es algo habitual, pero ¿qué es realmente una plaga? ¿Y cómo se eliminan usando productos biológicos de Kopertz? La siguiente animación responde a estas preguntas de la mano de 2 ejemplos. El primer ejemplo trata sobre el control del pulgón. Este parásito vive como mucho 3 semanas, durante las cuales puede reproducir varios cientos de crías, a veces incluso 10 al día, que también empiezan a multiplicarse de inmediato. De este modo se desarrolla rápidamente una plaga que puede provocar serios daños. Una plaga es, por lo tanto, una cantidad demasiado abundante de fauna nociva.
Los daños se producen porque los animales succionan la savia de las plantas o dejan sobre las mismas sus excrementos. La planta se debilita y enferma produciendo menos cantidad de frutos y estos pueden ser de menor calidad. Igualmente, las flores y plantas ornamentales afectadas no están indicadas para su venta. ¿Cómo combatir una plaga? Koppert produce los enemigos naturales de las plagas, los mismos enemigos que encontramos en la naturaleza. Si se sueltan estos enemigos naturales en el cultivo, combatirán la plaga. Aquí se puede ver cómo esto sucede gracias al uso de la avispa parásita Aphidius colemani. Las momias de esta avispa se diseminan mezcladas con material de dosificación. Cuando la avispa parásita de un tamaño de solo 2 milímetros sale de la momia, buscará inmediatamente la plaga, en este caso el pulgón, ya que la necesita para reproducirse. En menos de medio segundo, la avispa utiliza la parte posterior de su cuerpo para depositar un huevo en el pulgón. A esto también lo denominamos parasitar. En los días siguientes, el pulgón se hincha a causa de la larva de la avispa parásita que crece en su interior y se convierte en una momia. Pasadas 2 semanas, la avispa parásita emerge de esta momia haciendo un pequeño orificio redondo. Si la avispa es hembra, buscará a un macho para reproducirse y después a pulgones para depositar sus huevos. De este modo, se logrará disminuir el número de pulgones y se obtendrá un equilibrio biológico. El segundo ejemplo es la lucha contra la araña roja. Este ácaro succiona la savia de las plantas, dañando sus tejidos y provocando la caída de sus hojas e incluso su muerte. La araña roja es un animal minúsculo que puede llegar a poner más de 100 huevos, de los que salen nuevas arañas en algo más de una semana. De una sola araña roja pueden salir, por tanto, miles de descendientes, es decir, una plaga. Pero Koppert también dispone de un enemigo natural para esta plaga, el ácaro contra la araña roja. Su nombre en latín es Phytoceulus persimilis. Se suministra como ácaro adulto en una botella. El ácaro es un depredador que mata a su presa comiéndosela o succionándola hasta secarla. El ácaro depredador se desarrolla prácticamente igual que la araña roja. Al igual que ocurre con muchos otros depredadores biológicos, el ácaro solo sobrevive gracias a la presencia de su presa. Estos son solo 2 ejemplos de un control biológico de los cultivos. Koppert ofrece muchos más productos biológicos que tienen una cosa en común. Todos tienen como objetivo un cultivo seguro y limpio para un futuro sano. Ok, bien. Pues entonces, parte de nuestra forma de controlar las enfermedades y las plagas, primero hablé del cultural, que es mantener la planta saludable. El segundo paso son los controles biológicos. Y el tercer paso es el químico orgánico. Nosotros fabricamos insecticidas orgánicos de plantas y lo hacemos en base de macerado, fusiones. Pues preparamos ciertos insecticidas que los podemos utilizar, que no le hacen daño ni a las bacterias de nuestro sistema, ni tampoco a los peces. Porque en un sistema acuapónico tú no puedes utilizar químicos, ni fertilizantes químicos, porque vas a dañar el sistema. También utilizamos trampas. Les voy a dar un ejemplo de una de ellas. Nosotros cogemos, en la hilera donde sembramos, cogemos un ejemplo, un bidón, que yo sé que ustedes lo conocen por ese nombre, un bidón amarillo, el aceite de cocinar que se va a desechar, lo pintamos el bidón con el aceite y lo colgamos. El color amarillo atrae a las plagas, mayormente a las voladoras, y esa plaga se pega del aceite y ahí vamos recogiendo todas las plagas. Es un medio, una trampa que nosotros la construimos y no nos cuesta nada. Es parte de lo que hacemos, además de que hacemos otro tipo de trampa, ¿verdad?, para los insectos. O sea que utilizamos esas cuatro formas en nuestro sistema de controles biológicos. Y como ya nosotros, dependiendo de los cultivos que vamos a cultivar, sabemos más o menos las plagas que van a venir, pues nos preparamos de antemano. No esperamos que la plaga llegue y para después combatirla, la tratamos de tener los medios de combate antes de que ella llegue, para que el impacto sea menor. Ustedes saben que los controles biológicos mayormente no eliminan la plaga en su totalidad, sino que la llevan a un umbral. O sea, la llevan a un nivel donde esa plaga ya no es nociva. Porque es como bien dijo el video, que una plaga es
abundancia de insectos no beneficiosos. Entonces, en el área urbana, un ejemplo en Puerto Rico, en la área urbana, nosotros tenemos que introducir esos controles biológicos porque no hay la diversidad como en un campo, que yo tengo una finca que se llama Verde Luz, que allí yo tengo todo tipo de diversidad y allí yo no tengo que introducir nada, allí está. Pero si lo voy a hacer en otra área urbana, pues necesitaría introducir eso. Así que también tengo que crear un medio ambiente para que ese control biológico no se vaya de ahí. En el cuarto, nosotros entonces enseñamos cómo hacer los sistemas. Yo no lo veo bien aquí. Nosotros enseñamos el diseño e instalación de sistemas comerciales domésticos, diseño de propagadores, porque también necesitamos unos propagadores para poder llevarlo a plántula, y la instalación de los sistemas. Y nosotros también utilizamos energía renovable. Fíjese, yo en Puerto Rico, yo estoy moviendo toda mi finca con energía renovable, fotovoltaica y de viento también. Y eso pues nos ayuda a ser total más sustentable, porque imagínense ustedes, si yo dependiera de la electricidad, de la energía, de la compañía de energía eléctrica de Puerto Rico. Cada vez que se va la luz, mi sistema se va a pique, porque los sistemas acuapónicos no se puede ir la luz. Porque si se va la luz, se va la oxigenación, mueren las bacterias y muere todo. Así que nosotros tenemos un sistema solar donde nosotros estamos alimentando ese sistema y tenemos un backup. Cuando nosotros lo usamos con batería, cuando las baterías bajan, pues tenemos un transfer switch que cambia a las otras baterías del sistema eólico. Y así pues también tenemos una planta eléctrica, tenemos como 3 sistemas, tenemos también una planta eléctrica que también pues si el sistema eólico colapsa, pues tiene otro sistema que enciende entonces la planta eléctrica y la apaga cuando los otros sistemas cargan. La finca Verde Luz es bien interesante porque en la finca Verde Luz nosotros colectamos el agua. En las casas tenemos en los techos que son a 2 aguas, colectamos y tenemos una cisterna de 10.000 galones bajo tierra. O sea que es agua de lluvia la que estamos cosechando. Y producimos nuestra propia electricidad, producimos nuestra propia agua, nuestras propias semillas, nuestros propios peces, lo producimos todo. Sembramos el alimento de los peces. Y nosotros tenemos unas maquinitas que hacemos los pellets también. O sea que nosotros fabricamos todo en nuestro propio entorno. Esto pues minimiza los costos operacionales y nosotros podemos competir en precio con los productos no tradicionales. Porque el producto no tradicional tiene unos costos operacionales, que es el abono, las insecticidas, todo lo que ellos usan. Nosotros pues minimizamos esos costos. Aparte que también construimos nuestro sistema con material que ustedes consiguen por ahí fácilmente. Si yo mando a buscar ese sistema que yo tengo en México, me vale mucho dinero. Pues yo mismo lo enseño a construirlo. Ok, en Puerto Rico, esta parte yo la implemento en Puerto Rico. No sé si en Colombia se puede implementar porque tendría que hacer un estudio de aquí. Pero en Puerto Rico, pues nosotros también enseñamos cómo desarrollar un negocio en Puerto Rico, acuapónico. ¿Por qué? Ustedes saben por qué los agricultores en Puerto Rico fracasan muchas veces. Porque no son empresarios. El agricultor en Puerto Rico solamente sabe sembrar, pero no sabe mercadear su producto, no sabe negociar su producto. Pues nosotros en las empresas acuapónicas pues enseñamos cómo hacer un plan de negocio, enseñamos a hacer un plan de mercadeo, hablamos sobre los mercados locales, los mercados emergentes, las ayudas que ofrecía antes el gobierno, tanto estatal como federal. Allá hay 2 gobiernos, el estatal y el federal, que es el que es de Estados Unidos. Y también enseñamos lo que es administración de finca. Yo pues me certifiqué con la USDA a través de un curso que ofrece la universidad, el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de Mayagüez. Me certifiqué como administrador de finca también. La administración de finca es parecida, pero no es igual a la administración que yo doy clase en la Universidad Caribbean, que doy pues administración para todo tipo de negocios, pero la administración de finca pues tiene su especialidad y también lo hacemos. Ahí ustedes tienen la información mía de cómo nos pueden conseguir. Si la quieren anotar, tienen nuestras páginas, tienen todo. Y ahora, si tienen alguna pregunta, me pueden hacer todas las preguntas que quieran. Buenos días. Mi nombre es Miguel Antonio Pisa Huertas, soy ingeniero agrónomo y mi pregunta va enfocada a que si se hace una medición contra algún parámetro del resultado de la producción que se obtiene con este sistema. Es decir, si en un momento dado han hecho una comparación, por ejemplo, de una lechuga, de una mazorca, de maíz, etcétera, con respecto a las que se producen en cultivo tradicional o en
o en un cultivo que no es acuapónico o hidropónico, para determinar calidad en contenidos, porque no sé si es por el color del video, pero al mirar algunas de las plantas, yo inmediatamente digo, esto tiene deficiencia nutricional. Sé que la materia orgánica tiene todos los 16 elementos, pero no los tiene en la concentración o en el equilibrio que los necesitan, o en el balanceado que necesitan algunas especies. Entonces, ¿cómo se maneja ese aspecto o si lo han tenido en cuenta? Para, por lo menos, si hay un parámetro, decir, bueno, se bajaron los costos bastante, pero ¿y la calidad en cuanto a contenido nutricional para la alimentación? ¿Qué? O sea, sí se han hecho los estudios. Casi todo lo que usted está yendo aquí son estudios que ha hecho la Universidad de San Croix, que es la pionera en esto durante 30 años. En el video, si tú vienes acá a la computadora y yo te enseño las lechugas, tienen un verdor que parecen de embuste, que parecen como si fueran hechas plásticas. Nosotros, cuando vamos a sembrar un cultivo, nosotros tomamos en cuenta todos los requerimientos nutricionales y los aplicamos a las proporciones. Nosotros tenemos un sistema en la finca mía que es PSL, que puede medir la cantidad de nutrientes que hay en el agua. Y nosotros lo vamos aplicando de acuerdo, vamos haciendo las mediciones de acuerdo a los parámetros que necesita la planta. Yo más que una pregunta, es como dar características desde el punto de vista agronómico y biológico en dos elementos que se tocaron. Muchos estuvieron en una charla que yo di como fue la 40 y algo, 50, ya estamos en la 102, así que eso hace bastante tiempo. Hablábamos de los nutrientes orgánicos y veíamos el tema del pH, y que se ha hablado acá de la importancia del pH en el agua, el 7. ¿Por qué el 7 en el agua? ¿Por qué el 7 para el cultivo? Porque el pH neutro es donde se garantiza la mayor movilidad de los nutrientes. Estamos en agua, es el sustrato, se supone, pensamos en agua y pensamos que se está moviendo, pero no necesariamente se tiene que estar acercando o tiene que ser asimilado por las raíces de la planta, a pesar de que estemos hablando de otro lado del pH del agua que se necesita para la cría de los peces. En el 7, la mayor cantidad de nutrientes tienen la mayor franja de absorción. Cuanto más nos alejamos del 7, ya sea a la derecha o a la izquierda, disminuye la franja de absorción para muchos de los nutrientes. Por eso se habla que lo ideal es el 7. Muchos campesinos usan agua de riego sin tener en cuenta el pH que tiene esa agua, y normalmente son aguas ácidas, que tienen un pH entre 4, 4.5, 5, y no se dan cuenta que lo que están haciendo es acidificando el suelo, y por eso después no tienen las cosechas que deben tener. Eso se manifiesta aquí claramente. La otra cuestión es cuando se mostraba el video de los insectos. Y sí, en el mundo de los insectos, en entomología, existen dos grandes grupos. Existen los insectos fitófagos, fito viene de planta, fago de alimento, son los insectos que se alimentan de las plantas. En el caso de los áfidos y pulgones, estos tienen un aparato bucal picador chupador. No es solamente ver el insecto que está en la hojita, ese insecto, su aparato bucal lo mete dentro del tejido vegetal, entre una epidermis y la otra. Él segrega una sustancia cargada en virus. Hay complejos de 7 y 8 virus que pueden inyectar en una sola picada en la planta. Entonces no es solamente el insecto, hay que mirar que él está transmitiendo enfermedades también y succiona. Inyecta y succiona, inyecta y succiona. Y la reproducción sí la veíamos ahí bastante elevada. Hay otros como las arrieras que sí tienen masticador y lo que hacen es picar, pero estos casos en particular de áfidos y pulgones lo que hacen es inyectar. Y existen los insectos del grupo de los entomófagos. Entomo significa insecto y fago alimento, quiere decir que se alimentan de otros insectos. Ya pueden ser los parasitoides o parásitos que vienen y ponen el huevo o la larva dentro de ese insecto, como pasaba en la avispa, o los que se alimentan como las cotorritas o mariquitas que le decimos, que vienen y se alimentan del insecto. También los áfidos y pulgones son alimentos de las mariquitas, de esos que vemos por ahí, o cotorritas que son de color rojo, naranja, negras. Sí, con franjas negras. Entonces, un poco tener esa claridad. Y lo que bien decía el profesor, existen niveles de daño, y por eso es necesario estar haciendo los muestreos y monitoreos constantemente. Muchas veces vemos las plantas por arriba, todo muy bien, pero cuando volteamos la hoja, está todo muy mal. Entonces es necesario estar haciendo ese monitoreo.
cuando tenemos una plantación muy pequeña, se puede incluir hasta como parte del control cultural. Pues si yo lo veo, pues lo elimino con la mano, elimino el insecto. No puedo ponerme yo a correr a buscar un producto para aplicarlo, porque si es muy poquito lo que hay y puedo hacerlo de esa manera, pues queda mucho más fácil. Entonces era solamente, más que preguntas, era un poco aclarar, un poco profundizar en esos dos elementos que me parecieron claves en todo el proceso. Muchas gracias, profesor. Sí, mayormente los insectos se esconden debajo de la hoja. Y nosotros tuvimos muchos problemas con el trípido amarillo, que el trípido amarillo pues transporta un virus, que es fatal para la planta. Pues nosotros tuvimos muchos problemas en Puerto Rico con el trípido amarillo y hicimos unos tipos de macerados que nos funcionaron bastante bien para eliminarlo. Entonces también los controles biológicos, pues como bien usted dice, hay que empezarlos a utilizar desde el principio, porque si es demasiada la infección, pues no van a dar buen resultado. Así que entonces habría que pasar al químico orgánico para tratar de controlar, porque ellos tienen hasta cierto límite en esas funciones. Pero los controles biológicos de verdad que funcionan, siempre y cuando uno los implemente con tiempo. Pues si tú sabes lo que vas a venir, tú tienes que empezar a prevenir. Nosotros también utilizamos variedades que estén adaptadas, porque las variedades adaptadas son más resistentes a las enfermedades también. Y utilizamos un montón de cosas, que ahora mismo pues en esta presentación, que apenas tengo que terminar a las 9, pues no puedo profundizar mucho, así que tengo que ir por encima, más o menos para que tengan una idea de cómo es el funcionamiento mecánico de la acuaponía. Pero en la idea utilizamos mucho la entomología y utilizamos un montón de cosas, que tenemos conocimiento de eso, que en el curso pues profundizamos un poco más, y en los manuales también, en ese manual hay un montón de cosas para control de plagas y enfermedades. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí, por acá. Buenos días, profesor Mario. Gracias. Camilo Castillo, del Instituto Ambiental de Uniagraria. Usted nos contaba ahora de del no depender del tema de energía, del suministro de energía y que se utilizaban otras fuentes. Esto tiene que ver también con unas condiciones de temperatura que se deben hasta cierto punto regular para todo el sistema, todas las instalaciones. Usted nos contó desde el principio que era la experiencia en Puerto Rico, pero digamos acá en Colombia hay una zona importante que son la zona andina, donde también hay cultivos, digamos, o bueno, por lo menos para acuicultura, para tilapias y otro tipo de truchas. ¿Tendría diferencias para otros pisos térmicos? Porque lo que nos cuenta aplicaría para buena parte de nuestro país, Caribe, zonas tórrida, zona tórrida con unas temperaturas similares, pero hay otras zonas que son ya andina, digamos templado, frío. ¿Cómo allí operaría o qué elementos hay que tener ahí en cuenta? Usted Gracias. está hablando del sistema de solar, ¿no? Del sistema, usted me está preguntando sobre el sistema solar, el funcionamiento del sistema solar. Sí, no. Si lo utilizamos en la sabana de Bogotá, si hacemos aquí, lo necesitamos para regular una temperatura. ¿Para qué necesitaremos? No, pero fíjate, o eso no es tan trascendente en el sistema. En cuestión de la temperatura, nosotros tenemos la propiedad porque somos una isla del Caribe. Tenemos todas condiciones climatológicas perfectas. En la cuestión de la energía renovable, si fue su pregunta hacia ese factor, la energía renovable, pues nosotros tenemos una captación creo que de 1.600 watts por metro cuadrado, algo así. En Puerto Rico, pues en los mapas solares nosotros tenemos bastante captación y por eso es que los sistemas solares en Puerto Rico funcionan muy bien. Funcionan a un nivel óptimo, porque ahí tenemos una captación bastante grande, aún con la pérdida de la nubosidad y todo ese tipo de cosas. Pero que acá pues tendríamos que hacer un análisis, inclusive de cómo la orientación también, porque creo que si estamos por debajo de la línea del Ecuador, tenemos que orientar diferente a por encima de la línea del Ecuador. Por ejemplo, nosotros en Puerto Rico orientamos los sistemas fotovoltaicos hacia el sur. Me imagino que por debajo de la línea del Ecuador hay que orientarlos hacia el norte para poder tener mejor captación. Pero la pregunta es de la otra, ¿cierto? La pregunta es la temperatura que se requiere para el sistema. Ok, mire, sí, ya le entendí. Si vamos a un área más fría, pues entonces tenemos que adaptarnos primeramente a los productos que se producen en frío. Y tenemos que adaptarnos también a los animales que pueden trabajar en frío. O sea, aquí no utilizaríamos tilapia, utilizaríamos trucha o algún animal autóctono que se acoja al medio ambiente que tenemos. Y sembraríamos los cultivos
al medio ambiente que tenemos. O sea, utilizaríamos cultivos que estén adaptados, como dije ahorita, al medio ambiente. Porque entonces no podemos pretender sembrar el cultivo del trópico, pues entonces tendríamos que hacer un ambiente controlado, controlando, como en un video que yo tengo, controlando temperatura y controlando de todo. Lo ideal sería tratar de sembrar productos que sean autóctonos, variedades que se adapten al sistema de la zona y utilizarlos pese a la zona, porque las bacterias siempre se van a crear en cualquier tipo de medio ambiente, porque las bacterias entonces se adaptan. Pero yo he visto en Estados Unidos y en Canadá que están haciendo la acuaponía en edificios, pero la están haciendo porque están sembrando, un ejemplo, ¿qué fue lo que vimos en el video de anoche? Creo que fue en una planta tropical, ahora no me recuerdo cuál era, pero esa planta tropical, entonces ellos adaptaron la temperatura, adaptaron todo. Pero eso es más costoso producir de esa manera, mucho más costoso. ¿Tienen alguna otra pregunta? César Cifuentes, yo pertenezco a la unidad de extensión, a la vicerrectoría de extensión. Lo primero es felicitarlo. O sea, yo no conocía sobre este sistema productivo, es tener dos sistemas en uno solo. Me parece totalmente eficiente energéticamente. O sea, ojalá hubieran más investigaciones de este tipo, donde optimizan los recursos. Quiero mirarlo un poquito en el contexto colombiano, si uno lo podría utilizar, digamos que acá la acuicultura se hace como en piscinas de grandes extensiones, no así en tanques como nos lo muestran. Tal vez los que hemos tenido la oportunidad de viajar al Ariari, hemos visto pues estos sistemas extensivos de cultivos de peces y todo este tema. Entonces yo no sé cómo se podría adaptar este sistema en ese tipo de piscinas, en donde uno no va a encontrar hidropónicos en esa zona, sino cultivos en suelo, pero no sé la viabilidad en costos, cómo se pudiera implementar el sistema, porque me parecería interesante uno llegar a estas tecnologías. Acá en Colombia es totalmente optimizar los recursos, no contaminar, que es lo más importante. Y pues con este tema de la sobrepoblación y ser eficiente es una prioridad investigar en estos temas. Entonces me gustaría saber más o menos qué idea nos podría dar para poder traer este tipo de tecnologías. Okay, la acuaponía, como se está haciendo a nivel mundial, porque la acuaponía a nivel mundial se está creando una industria en ella. Ahorita, como me queda un poquito de tiempo, les voy a enseñar un video a nivel industrial, para que ustedes vean cómo esa industria se hace a nivel mundial. Pero fíjense en una cosa, a nivel de una charca no lo puedo hacer, porque yo necesito sacar todo del tanque para meterle los filtros, y en una charca es sumamente difícil poder hacer ese tipo de drenaje. O sea, en una charca no se practica la acuaponía, se practica en la forma en que la estamos presentando. Y voy a aprovechar la oportunidad en el tiempo que me queda para presentar un video para que vean un sistema que más o menos está ocupando un espacio de, yo diría como de 2 cuerdas de terreno. Que no sé cómo, acuérdense, miren, ustedes me disculpan, pero que mi entrenamiento en Estados Unidos fue en el sistema inglés. Nosotros no conocemos el sistema métrico. Mayormente los que se adiestran que se entrenan en el colegio de Mayagüez en ingeniería, pues conocen los dos sistemas, pero yo que estudié administración de empresas y esas cosas, no, solamente aprendí el sistema inglés. O sea que en ese factor me disculpan, que no sé cuál es la relación entre una medida y la otra, pero nos vamos a tratar de mejorar eso, pero vamos a tratar de convertir todas mis medidas en métricos para que poder entenderlo. Ahí me voy a tener que perfeccionar un poquito más. Pero yo quiero que ustedes vean, este video es bien interesante. A nivel de producción es bien grande, ¿ok? En poco espacio. Ese es más grande que el de la Universidad de San Croix. Ese lo hicieron por allá, por el Medio Oriente. Aquaponics is the combined culture of fish and plants in recirculating systems. Aquaponics has several advantages over other recirculating aquaculture systems and hydroponic systems that use inorganic nutrient solutions. The nutrients provided by the fish would normally be discharged and could contribute to pollution. Removal of nutrients by plants prolongs water use and minimizes discharge. Aquaponic systems require considerably less water quality monitoring than individual recirculating systems for fish or hydroponic plant production.
Vegetable production in aquaponic systems has been shown to be comparable or better than vegetable production in hydroponic systems. It has been widely reported that vegetables produced from an organic source of nutrients in aquaponic systems are more flavorful than vegetables produced hydroponically with inorganic nutrients. Nutrients, which are excreted directly by the fish or generated by the microbial breakdown of organic waste, are absorbed by plants cultured without soil, hydroponically. Fish feed provides most of the nutrients required for plant growth. As the aquaculture effluent flows through the hydroponic component of the recirculating system, fish waste metabolites are removed by nitrification and direct uptake by the plant, thereby treating the water which flows back to the fish rearing component for reuse. Ustedes ven la tubería roja, es cómo pasa de mesa a mesa los nutrientes. Y luego vamos a ver una tubería azul, que es cómo se devuelve al sistema de nuevo para ser reciclado. Ustedes ven lo largo, esas mesas miden alrededor de 90 pies de largo. Que en metros, pues no podría saber cuánto es, pero son 90 pies, cada una de ellas. 30 metros cada una y hay un montón de ahí. Yo creo que ahí hay más de 20,000 galones de agua en cada estanque de eso. En el azul, en la línea azul de abajo, está regresando al zoom. El zoom es una piscina que recoge todo el agua para entonces distribuirla entre los tanques de nuevo. El agua ya limpia para que el pez no se envenene con su propio desecho. Aquaponics increases profit potential due to free nutrients for plants, lower water requirements, elimination of a separate biofilter, less water quality monitoring, and shared costs for operation and infrastructure. Aquaponics is an educational tool as well as being an agri-tourism attraction. Ese proyecto se creó en el Medio Oriente. En Estados Unidos, Canadá, Australia, hay proyectos acuapónicos de ese tamaño. Si la acuaponía no fuera rentable, en los países desarrollados no invertirían tanto dinero en eso. Ese proyecto vale millones de dólares, ese que acaban de ver ahora la maqueta. Inclusive, en Puerto Rico hay un proyecto grande, comercial, de acuaponía, bien grande. Y en Estados Unidos, Australia, son proyectos enormes de acuaponía. Si no tuviera rendimiento, si no compitiera, no invertían tanto dinero. Y mayormente en países totalmente desarrollados. Y países también en proceso de desarrollo también se hacen. Pues yo creo que Puerto Rico es un país en proceso de desarrollo. ¿Verdad? Y puedo hablar así porque es el mío, ¿eh? Y es así, pero que se ha invertido mucho dinero en la acuaponía y cada día el auge de la acuaponía es mayor. Es mayor. Yo la estoy tratando de traer a Sudamérica ahora, la introducí en Puerto Rico. Fui el primer profesor de acuaponía en Puerto Rico, con casi todas las personas que tienen proyectos allá han sido estudiantes míos, los que no, pues han estudiado también en la Universidad de San Croix o en otras universidades afuera. Pero realmente la acuaponía sí tiene rendimiento, se puede adaptar a cualquier medio ambiente, porque entonces yo voy a utilizar plantas autóctonas, peces autóctonos y todo lo que y variedades que se acojan a tu medio ambiente, pues yo no voy a pretender sembrar un ejemplo en un área fría, plátano, qué sé yo, que yo tengo, ¿verdad?, que por los conocimientos como agroecologista, pues trabajar con lo que es el medio ambiente, porque en realidad, para finalizar, la acuaponía trabaja en el entorno ecológico, o sea, trabaja en armonía con la naturaleza. Esa es la idea de esto, trabajar en armonía con la naturaleza. Y para hacer esto hay que enamorarse de la naturaleza. Cuando uno ama la naturaleza y uno quiere la naturaleza, esto uno lo ama, como yo, que tengo un amor bien especial por esto, pues trato de proteger mi medio ambiente y de no dañarlo. La agricultura tradicional, pueden haber debate, pero sí daña el medio ambiente. Y en el primer video que mostré, dañan los terrenos, dañan todo.
el terreno va siendo cada día más malo. En cambio nosotros, no con la acuaponía, pero cuando utilizamos la permacultura, la agricultura biodinámica, pues nosotros lo que hacemos es que alimentamos el terreno y hacemos el terreno mejor cada día y lo vamos mejorando y lo vamos mejorando. Así yo tuve una experiencia que lo hicimos con permacultura allá en Haití, que cogimos un terreno totalmente árido y lo reconstruimos en 5 años y ahora tú tiras una semilla y se da cualquier cosa allí. O sea que la agricultura ecológica lo que hace es alimentar el suelo para que el suelo entonces alimente la planta y reconstruye el suelo. Eso es lo que más me gusta a mí de este tipo de agricultura. Por eso, y no tengo nada contra los agrónomos, vaya, que aquí hay. No estudié agronomía, estudié agroecología. Bien, pues gracias por recibirme aquí en su país. Me gusta, es la primera vez que vengo a Colombia. Me encanta Colombia, la gente es muy buena, muy amable y sobre todo, y lo voy a comentar aquí, tienen las mujeres más bellas del mundo. Es una de las cosas que... Pues doctor, muchísimas gracias por su intervención. Le recordamos, el próximo miércoles está el director general de ACPO, nos estará acompañando, así que están cordialmente invitados, 7 de la mañana en este mismo lugar, y deseándoles a todos un muy buen día. Gracias.